To start with a very interesting and very important topic. Verb to be in present tense. Hola queridos estudiantes, hoy vamos a empezar con un tema muy interesante y muy importante. Un tema que quizás algunos subestiman porque es el primer verbo que uno estudia de forma gramatical cuando inicia un curso de inglés básico. El verbo to be suele ser menospreciado, aunque su importancia es mayor a la que la mayoría de los estudiantes han considerado. Empecemos diciendo que el verbo to be nos va a facilitar a nosotros expresiones muy básicas pero muy importantes en una lengua extranjera como el inglés, gracias a su doble traducción. El verbo ser y el verbo estar son encajados en esta lengua dentro del mismo verbo. Así que es importantísimo manejarlo porque dos verbos muy importantes para nosotros en nuestra lengua materna se usan en una sola palabra, en una sola expresión. Así que vamos a aprender cómo se maneja este verbo to be. Otra de las cosas importantes que debemos mencionar acerca del verbo to be, aparte de que nos sirve para decir quiénes somos y en dónde estamos, es que el verbo se va a utilizar como verbo principal cuando son frases en tiempo presente o como verbo auxiliar en otros verbos que se van a ver posteriormente y que pueden ser verbos compuestos en donde el verbo to be será su verbo auxiliar, entre los cuales tenemos el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo y demás verbos continuos. Ahora, empecemos trabajando entonces con su estructura gramatical. Lo primero que debemos mencionar es que para usar el verbo to be en forma presente debemos iniciar todas las oraciones con un sujeto. Subject, sujeto. Después del sujeto, pues va a ir en este caso nuestro verbo principal. ¿Que cuál es ese verbo principal? Pues el caballerísimo verbo to be. Luego de nuestro verbo to be, pues vamos a trabajar nosotros con el complemento. Bien, por ahora pues no le vamos a hacer tanto énfasis al complemento, sino que nos vamos a enfocar en la estructura gramatical, como es la construcción de las oraciones, para despejar estas dudas que ustedes tengan acerca del uso de este verbo aquí en este mismo canal. Bueno, vamos entonces a hacer uso de los pronombres personales para iniciar con nuestra oración en inglés. Veamos, entonces tenemos I, you, they, we, nuevamente you, he, she, and it. Para aquellas personas que no recuerdan la traducción de estos pronombres personales, no hay ningún inconveniente. Aquí te lo explico nuevamente. Empecemos con I. Su traducción al español es yo. You, usted. They, ellos o ellas. We, nosotros o nosotras. You, usted o ustedes. He, él. She, ella. It, pronombre neutral, que se podría traducir tentativamente como eso o esa. Bueno, confusiones que pueden surgir. Este y este pronombre se escriben igual, pero como ya les mencioné, you será tú o usted en el caso de singular o ustedes en el caso plural. Se escribe igual, pero lo que ustedes deben tener en cuenta es si nos dirigimos a una sola persona o nos dirigimos a varias personas. Luego de haber hecho esto, entonces sí podemos mencionar que el verbo to be es un verbo irregular que, dependiendo del pronombre con el que esté trabajando, asimismo va a ser conjugado, podríamos decirlo. Entonces este verbo se transforma dependiendo del pronombre personal o el sujeto con el que se esté hablando.
Para el caso de I, pronombre personal yo, el verbo to be se va a transformar en am. Para el caso de you, they, we y you, el verbo to be se va a transformar en are. Y para el caso de he, she and it, el verbo to be se va a transformar en is. Luego de esto, pues llevaremos nuestro complemento. Como ya les había mencionado antes, el verbo to be puede ser en español ser o estar. Así que esto se trabajará como yo soy o yo estoy. Por lo tanto, en este momento no me voy a preocupar tanto por el complemento y lo voy a dejar en puntos suspensivos. Sin embargo, quiero despejar dudas, así que vamos a dar algunos ejemplos pequeñitos para hacer unas traducciones sencillas al español y que ustedes vean cómo funciona este importante verbo. Entonces, veamos examples. Ejemplos. Entonces, supongamos que yo quiero hacer la siguiente traducción. Yo soy Joan. Quiero presentarme, quiero decirles cuál es mi nombre, y para poder hacer esa traducción del español al inglés, entonces tengo que hacer uso del verbo to be. Empecemos. Yo, I, soy, am, y mi complemento, Joan. I am Joan. Ahí tenemos nuestra primera frase. Con esto ya me puedo presentar en esta lengua extranjera. Vamos con el siguiente ejemplo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Entonces, ¿recuerdan cómo se traduce al inglés el pronombre él? Es correcto, he. ¿Cuál es el verbo to be que lo acompaña para decir es? Is. Y vamos con el complemento. My friend. Para estos niveles tan básicos y la importancia de ganar vocabulario, pues al principio se nos va a hacer difícil porque tendremos algún vocabulario básico que podremos manejar, pero habrán muchas palabras desconocidas para nosotros, por lo que yo les recomiendo tener un diccionario de inglés a la mano. No importa la marca, no importa el tamaño, pero será muy útil para poder iniciar en estos niveles básicos de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, pero los dos son con el verbo ser. Entonces intentemos otro ejemplo, pero con el verbo estar. Ella está en clase. Veamos entonces. She is in class. Bueno, hasta ahí todo sencillo. Pero esta explicación ha trabajado solamente con pronombres personales. El verbo to be también se puede usar con nombres propios. Nombres propios de personas, con profesiones, miembros de la familia, lugares, sentimientos, sensaciones, fenómenos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces algún ejemplo. Vamos a trabajar con José, nombre propio. Y María y José. Bueno, entonces, veamos. Si quiero decir que José es mi amigo, yo lo que tengo que hacer es pensar en cuál será el pronombre que puede representar a José. El pronombre personal que puede representar a José, ya que su género es masculino, será él. ¿Cuál será el verbo to be que lo puede acompañar para poder usar esta frase en inglés con el verbo ser?
Ah, correcto. El verbo to be is. Así que me quedará José is my friend. Y con eso tengo la traducción de José es mi amigo. Bien, ahora, supongamos que mi siguiente ejemplo es María y José son amigos. Entonces, en este caso particular, ya no puedo hacer énfasis en que solamente se va a trabajar con el pronombre ella y con el pronombre él al mismo tiempo. No, porque estos pronombres se trabajan cuando yo hablo de forma singular. Cuando yo menciono María y a José, tengo que pensar en un pronombre que me sirva para identificarlos a los dos al mismo tiempo. A ver, pensemos cuál sería ese pronombre. Sí, es correcto. Ese pronombre que nos sirve para identificarlos a los dos al mismo tiempo sería they. ¿Por qué? Porque María y José son básicamente ellos. Ahora, ya sabemos qué pronombre nos podría servir. No tenemos que escribirlo, solo lo hacemos para poder identificar cuál es el verbo to be que yo debo usar con ellos dos correctamente. Para este caso, entonces el verbo to be que los acompaña es are. Así que si yo quiero decir que María y José son amigos, yo tengo que usar el verbo to be are. José and María, María and José are my friends. María and José are my friends. Así que la traducción al español de esa oración quedaría María y José son mis amigos. María y José son mis amigos. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte de la explicación, el verbo to be en presente de forma afirmativa. Ahora revisemos